En Central City, un hombre misterioso conocido como el alquimista congelador está suelto y garabateando extraños círculos de transmutación en áreas ocultas. En el comando central, el Führer King Bradley aprovecha la reciente visita del coronel Roy Mustang a la capital y lo pone a cargo de rastrear al fugitivo, al mismo tiempo que sugiere que el coronel haga uso de otro residente temporal, el joven Full Metal Alchemist Edward Eldrick. Lamentando sus nuevas órdenes y el hecho de que su viaje a Reole se haya retrasado, el adolescente Edward y su hermano Alphonse, un joven completamente vestido con una armadura de acero, se preparan para entrar en acción. La policía militar intenta acordonar al alquimista congelador en los callejones oscuros de la ciudad, pero muestra sus poderes únicos al usar la alquimia para congelar, hervir y dar forma al agua en su entorno, matando a varios de sus perseguidores en el acto. Sin embargo, cae en una trampa cuando Edward llega y muestra sus propias habilidades impresionantes. Realiza alquimia sin un círculo y resiste la alquimia hirviente del congelador con el uso de su brazo derecho, que es un automail. Pero cuando lo detienen, el alquimista congelador descubre su último as y usa círculos de transmutación tatuados en sus palmas para romper sus ataduras y escapar una vez más. De vuelta en el comando central, el coronel Mustang regaña a Edward por actuar sin tener en cuenta las habilidades de su objetivo y explica una vez más que su presa es Isaac McDougall, el congelador, un ex alquimista estatal que sirvió durante la guerra civil de Ishbal, pero abandonó el estado militar y se convirtió en un radical antigubernamental cuando terminaron los combates. Mientras tanto, McDougall irrumpió en la prisión central para reclutar a un viejo camarada, el encarcelado alquimista del Loto Carmesí, Saul J. Kimbley, para su causa. Citando las misteriosas atrocidades que se ordenó a los alquimistas estatales realizar en Ishbal, McDougall sugiere que Kimbley asesinó a sus oficiales superiores durante la guerra en protesta por las actividades turbias de los militares. Pero Kimbley se ríe de él y señala que solo los asesinó porque quería y no por algunos principios idealistas. Decepcionado, McDougall se va solo, pero vuelve a su trabajo. Dibuja más de sus exclusivos círculos de transmutación por la ciudad y comenta que sus acciones serán la ruina del rey Bradley. Al día siguiente se redoblan los esfuerzos militares para encontrar a Isaac y el propio Mustang se suma a la búsqueda. Mientras McDougall da los toques finales a su último círculo, es descubierto y abordado por el alquimista de brazo fuerte, Alex Louis Armstrong. Su batalla llama la atención de Ed y Al, quienes se apresuran a respaldar al mayor Armstrong, pero Isaac vuelve a escapar. Es descubierto por el coronel Mustang, a quien identifica como el alquimista de llamas, pero escapa de la captura usando sus habilidades para transmutar agua para contrarrestar la alquimia de llamas de Roy. Se dirige a uno de sus muchos círculos de transmutación solo para encontrarse con los hermanos Elric, quienes han deducido su ubicación al notar un patrón en sus movimientos. Pero antes de que puedan enfrentarse a él una vez más, el alquimista congelador pone en práctica su plan y, con una nueva y extraña demostración de poder alquímico, hace que cada uno de sus círculos de transmutación alrededor de la ciudad reaccione simultáneamente, estallando en gigantescas montañas de hielo en crecimiento. Mientras tanto, oculto a toda vista, un ser misterioso toma nota repentina y silenciosa de la activación de la extraña nueva energía. Como Ed y Al deducen que McDougall solo podría realizar nuevas hazañas tan notables con la ayuda de la legendaria piedra filosofal, el congelador exige saber si Full Metal realmente entiende lo que el comando central está tramando para el país y huye nuevamente. Los muros de hielo de McDougall continúan creciendo y cambiando a pesar de los mejores esfuerzos de los militares para detenerlos, y Edward se da cuenta de que el alquimista congelador está intentando crear un gigantesco círculo de transmutación glacial con un cuartel general militar como centro. Mientras Armstrong y Mustang trabajan juntos para desactivar los círculos en el suelo, los Elric persiguen a McDougall y le quitan impulso. En la lucha, sin embargo, Isaac le quita el casco a Al y se da cuenta de que el niño con armadura está vacío por dentro. Un traje de acero hueco con un alma unida a él por medio de una runa de sangre. Al ver esto se da cuenta de que la razón de los cuerpos inusuales de los niños debe ser que habían realizado el tabú más grande de la alquimia, la transmutación humana.
humana. Furioso por los comentarios de McDougal, Edward ataca de nuevo y tira a McDougal al suelo, donde huye de sus perseguidores deslizándose una vez más por un callejón. Sin embargo, antes de que pueda hacer una escapada limpia, Isaac se encuentra con el mismísimo Ray Bradley, quien desenvaina su espada y corta al fugitivo con una habilidad y velocidad inhumanas. Mientras la sangre de McDougal se derrama por la alcantarilla, una pequeña piedra roja flota en el arroyo y se convierte en polvo. El ser misterioso de antes nota el cese repentino de una energía extraña y regresa a las sombras. En Reole, una mujer misteriosa y su corpulento compañero se enteran de la muerte de Isaac y comentan que habría hecho un buen sacrificio humano. La mujer postula que el alquimista congelador debe haber abusado de su piedra y señala que su propia misión comenzará muy pronto. Mientras Edward y Alphonse Elric viajan en tren a la ciudad de Reole para investigar los rumores de un profeta milagroso, recuerdan los eventos que los pusieron en el camino hacia su objetivo final, la piedra filosofal. 10 años antes, en su ciudad natal de Resenboll, habían descubierto su notable talento para la alquimia, para sorpresa y alegría de su joven madre. Desafortunadamente, ella había muerto poco después de una epidemia que había llegado al pueblo. Sin saber cómo seguir sin ella y negándose a esperar el regreso de su padre separado, decidieron revivirla con alquimia a pesar de que la transmutación humana siempre ha sido prohibida. Mientras confiaban en el apoyo de su vecina Pinaco Rockbell y su nieta huérfana Winry, los niños perfeccionaron sus habilidades de alquimia durante varios años hasta que consideraron que su conocimiento era suficiente para intentar el difícil experimento. Sin embargo, la transmutación falló, lo que resultó en un rebote. Cuando un gran ojo se abrió en medio de su círculo de transmutación humana, los chicos fueron deconstruidos y consumidos por la energía desatada. Edward se vio transportado a un extraño vacío blanco amueblado solo con una gran puerta de piedra y poblado por una figura misteriosa, blanca y sombría que se refiere a sí mismo como verdad, Dios, todos, uno y como el mismo Edward. Burlado por este extraño ser, Edward fue forzado a entrar a la puerta, donde cantidades inconcebibles de información sobre la alquimia y el mundo fueron dolorosamente insertadas directamente en su mente mientras su cuerpo comenzaba a deconstruirse por completo. Sin embargo, al emerger de la puerta, obtuvo una comprensión un poco más profunda de las capacidades y los límites de la alquimia, pero luego se le informó que para obtener más tendría que pagar incluso más de lo que ya había pagado. Mientras Edward luchaba por entender qué había querido decir la verdad con esto, se dio cuenta de que le estaban quitando la pierna izquierda de su cuerpo, deconstruyéndola y reconstruyéndola como parte de la misteriosa verdad. Obligado a regresar a la realidad, Edward se desangró en agonía por su miembro amputado y se dio cuenta de que Alphonse no había regresado en absoluto. Todo su cuerpo había sido llevado al vacío. Mirando hacia el centro del círculo, esperando que la presencia de su madre curara sus heridas físicas y emocionales, Edward descubrió que el ser recién formado ni siquiera era humano y había muerto poco después de mostrar signos de vida. Dejado solo una vez más, Edward rápidamente vendó sus heridas y rápidamente realizó una transmutación que esperaba que le devolviera a su hermano, dibujando una runa de sangre en una armadura vintage vacía, mientras rogaba a la verdad que le devolviera a su hermano, incluso a costo de su propio corazón. Edward juntó las manos, iniciando una transmutación sin el uso de un círculo. En el presente, en el comando central, mientras el coronel Roy Mustang se prepara para regresar a su jurisdicción en la ciudad del este, se encuentra con el teniente coronel Maes Hughes, quien le entrega el informe final sobre el incidente de Isaac McDougal, un informe que señala las habilidades del alquimista congelador que involucran alchemistry, la cual es un arte misteriosa de la nación oriental de Xing. Al salir de Mustang, Maes le pregunta a Roy por qué hizo a Edward un alquimista estatal, cuando supo que un puesto en el ejército lo llevaría inevitablemente por un camino oscuro e infernal. Pero cuando Roy se comenta a sí mismo que esos chicos ya han pasado por el infierno, recuerda los eventos que lo llevaron al chico que sería conocido como Full Metal Alchemist. 4 años antes, el teniente coronel Mustang había llegado
enviado a Resemble con la segunda teniente Risa Hawkeye para explorar algunos reclutas potenciales para el programa de alquimistas estatales y descubrió los horribles restos manchados de sangre de lo que sin lugar a dudas era un círculo de transmutación humana en la casa de Elric. Furioso, se dispuso a encontrar al culpable y encontró al joven Edward Elric, lisiado por la pérdida de su pierna y mutilado por la pérdida de su brazo derecho en la casa de su vecino. Si bien originalmente había venido a censurar al pequeño alquimista, su descubrimiento de que su hermano Alphonse había sobrevivido al experimento como un alma atada a una armadura de acero cambió su comportamiento a uno de asombro. Al sentarse con los Elric y Pinaco Rockbell, Mustang explicó que las habilidades de Edward serían más que suficientes para calificarlo para el programa de alquimistas estatales, donde una vez inscrito tendría recursos a su disposición capaces de llevarlo a descubrir un método para restaurar su cuerpo y el de su hermano a la normalidad. Pinaco objetó comentando que había visto y enterrado al monstruo inhumano que los chicos habían transmutado con la alquimia y reprendió a Mustang por tratar de hacerlos retroceder a esos asuntos de pesadilla. Afuera, la joven Winry Rockbell estaba hablando con Risa y mencionó que los soldados le habían quitado a sus padres y ahora estaban tratando de llevarse a Ed y Al. Sin embargo, Risa respondió que la elección de quedarse o irse era solo de los hermanos Elric y que nadie los obligaría a actuar. Cuando Winry le preguntó por qué se había convertido en soldado, la segunda teniente respondió que lo había hecho para proteger a alguien. Mientras Mustang y Hawkeye se despedían, Risa comentó que los ojos de Edward habían parecido tan llenos de derrota, pero Roy respondió que había visto fuego en esos ojos. En el tren, en el presente, Edward recuerda el día que había decidido pasar por la operación para instalar sus extremidades Automail para poder avanzar como le había sugerido Mustang. Al preguntar cuánto tiempo tomaría el proceso de rehabilitación, Edward respondió a la respuesta de Pinaco de 3 años con la proclamación de que solo le tomaría 1. Unos años después de que el proceso terminó, Edward le reveló a Alphonse que había obtenido la habilidad de transmutar sin un círculo, al igual que su maestro. Pero cuando Ed le preguntó a Al si podía hacer lo mismo, debido a su propia estancia en la puerta, el joven Elric le respondió negativamente. Aparentemente ni siquiera sabía de qué puerta hablaba su hermano. Poco después, Edward se aventuró a la ciudad central para tomar su prueba de certificación, para la cual el Führer King Bradley estuvo presente personalmente. Después de mostrar su habilidad y su valor al organizar un ataque simulado contra el Führer, Edward recibió su certificado de alquimista estatal y el sobrenombre simbólico de Full Metal Alchemist. Cuando amanece en el presente, el tren de los Elric llega a Reole, donde Edward espera que su viaje llegue a su fin con la piedra filosofal. Finalmente, al llegar a Reole, Ed y Al se presentan a los lugareños y preguntan sobre la diatriba religiosa que se transmite por la ciudad. La gente explica que la voz en la radio es la del profeta Cornelo, quien predica la palabra del dios Leto y realiza milagros como otorgar la inmortalidad y resucitar a los muertos. Pero al escuchar esto último, Edward se preocupa y sospecha. Mientras presencian una demostración pública del poder del padre Cornelo, los hermanos Elric deducen que sus milagros son meras transmutaciones alquímicas, pero se preguntan también cómo el sacerdote es capaz de eludir tantas leyes y principios básicos de la alquimia. Sospechan que finalmente han encontrado lo que han estado buscando. En la iglesia, los niños se encuentran con una joven letoísta llamada Rosé, que critica el agnosticismo de Edward y se resiste a sus afirmaciones sobre la superioridad de la ciencia sobre la fe. Cambiando de tema, Edward le pide a Rosé que le consiga una audiencia con el padre Cornelo, y ella accede con mucho gusto, transmitiendo el mensaje a través del ayudante del padre Cry. Sin embargo, al escuchar que el famoso Full Metal Alchemist desea hablar con él, Cornelo se pone ansioso y sospecha que las Fuerzas Armadas del Estado han enviado un agente para cerrar su operación. Bajo las órdenes del padre, Cray intenta matar a los niños para evitar que actúen, pero Ed y Al lo someten fácilmente a él y a sus guardias, lo que lleva a Cornelo a presentarse ante ellos personalmente. Edward acusa a Cornelo de usar la alquimia
para engañar a sus seguidores con la ayuda de la piedra preciosa roja en su anillo, la piedra filosofal. Cornelo continúa negando su engaño y le ordena a Rosé que le dispare a Edward, prometiéndole responder a sus oraciones y resucitar a su difunto amante si continúa actuando bajo su mando en nombre de Leto. Cegada por el dolor y la falsa esperanza, Rosé apunta con el arma de Cray a los Elric y dispara, derribando el casco de Alphonse. Pero cuando el chico de la armadura sin cabeza recupera el equilibrio y revela su naturaleza vacía, tanto Rosé como Cornelo se sorprenden, lo que lleva al falso profeta a recurrir a su carta de triunfo, una quimera creada con el poder de la piedra. Edward muestra su habilidad para realizar alquimia sin un círculo y se enfrenta a la bestia, pero su arma transmutada resulta inadecuada e innecesaria cuando la criatura no puede atravesar su pierna izquierda ni morder su brazo derecho. Al ver que las extremidades de Ed están Automel y reconociendo que Al es un alma incorpórea atada a una armadura, Cornelo comprende de inmediato que la causa fue un intento fallido de transmutación humana, el mayor tabú de la alquimia. Edward le explica a Rosé que sus heridas son el resultado de intentar resucitar a los muertos y le aconseja que no siga ese camino. Ed desafía a Cornelo a enfrentarlos él mismo, pero cuando el sacerdote ataca con el poder de la piedra filosofal, los niños se ven obligados a huir con Rosé, escapando a los niveles superiores de la iglesia. Afuera, Alphonse le explica a Rosé que él y Edward habían tratado de devolverle la vida a su madre, pero solo habían logrado crear una criatura inhumana y mutilarse horriblemente, lo que los llevó a comprender la verdad, que es imposible traer a alguien de vuelta de los muertos. Aún así, Rosé persiste en creer que el poder de Cornelo puede ser suficiente para realizar una resurrección exitosa. Persiguiendo el rastro de los Elric, Cornelo se encuentra con Edward sentado casualmente en la sala de transmisión. Fullmetal pregunta por qué Cornelo ha construido una iglesia falsa a su alrededor si ya tiene el poder de la piedra, y el sacerdote responde que su verdadero objetivo es usar la fe religiosa y los falsos milagros para criar a un rebaño de seguidores devotos que ni siquiera temen a la muerte. Con una fuerza tan poderosa a su disposición, planea derrocar al gobierno actual y colocarse a sí mismo como la cabeza del país. Desafortunadamente para él, Edward revela su propio verdadero plan y le hace saber a Cornelo que el micrófono de transmisión ha estado encendido todo el tiempo, transmitiendo todo el plan del sacerdote a su ya no desafortunado rebaño. Furioso, Cornelo intenta un nuevo ataque con la piedra filosofal, pero resulta en un rebote, mutando su cabeza y luego todo su cuerpo a una forma grotesca. Edward logra someter a Cornelo por la fuerza, pero cuando exige que el falso sacerdote le entregue la piedra, este se desmorona, lo que lleva a Ed a la conclusión de que la piedra de Cornelo también era falsa. Edward se encuentra con Alphonse afuera y le explica la situación, pero Rosé aparece y exige la piedra filosofal, apuntándole con una pistola, acusando a Edward de mentir sobre su destrucción para usarla con su madre. Edward afirma una vez más que los muertos no pueden resucitar y Rosé se derrumba desesperada, preguntándose cómo se supone que debe continuar ahora que su última esperanza se ha desvanecido. Edward le dice que necesita averiguarlo por sí misma y que, con las dos piernas fuertes que tiene, puede avanzar por su cuenta. Mientras la gente furiosa de Reole marcha hacia la iglesia y exige una explicación del padre, Cornelo regresa a hurtadillas a su santuario interior, lamentando que Fullmetal Alchemist haya arruinado todos sus planes. Se encuentra con lujuria y glotonería, quienes lo regañan por dejar que su elaborado plan se desmorone justo al final, pero revelan que solo lo estaban usando y le dieron una piedra filosofal para que causara problemas en la región. Cornelo, furioso porque los dos se burlan de él, ataca a Lujuria, pero muere instantáneamente cuando sus uñas afiladas como navajas se extienden y lo atraviesan a través de su cráneo. Mientras Glotonería se come el cuerpo de Cornelo, Lujuria lamenta que su padre no esté complacido con este resultado. En la ciudad central, el alquimista estatal, el general de brigada, Basket Grant, es abordado por un misterioso extraño con una cicatriz en forma de X en la frente mientras camina solo por la calle. Aunque el alquimista de la sangre de hierro lucha valientemente, el hombre con cicatriz utiliza un misterioso poder propio para acabar con la vida del hombre. Ed y Al llegan a la ciudad este para ver al coronel Mustang y discutir con él la situación en Reole.
Con curiosidad por saber cómo el padre Cornelo había logrado crear una quimera a pesar de no ser alquimista, los chicos se preguntan si una mayor investigación sobre la alquimia quimérica podría conducir a una forma de restaurar sus cuerpos. Como pago por su trabajo en Reole, Roy les presenta a Shaw Tucker, un alquimista estatal especializado en la creación de alquimia quimérica, quien había obtenido su certificación 2 años antes después de producir una quimera capaz de habla humana. Sin embargo, Mustang le informa a Ed que la criatura solo había dicho «quiero morir» y que no vivió mucho tiempo después. Edward le explica sus intenciones a Tucker y, impresionado con la capacidad de Edward para sobrevivir a la transmutación humana y tener éxito con la unión de almas a una edad tan temprana, les otorga a los niños acceso a la multitud de textos bioalquímicos en la biblioteca privada de su casa. Sin embargo, mientras Edward profundiza en los libros, Alphonse se familiariza con la hija pequeña de Tucker, Nina, y su perro Alexander, eventualmente arrastrando a Ed a su alegría. Incapaces de encontrar la información que necesitan al anochecer, los hermanos deciden regresar al día siguiente y continuar con su investigación. Pero cuando se van, su escolta, el segundo teniente John Havoc, transmitiendo un mensaje del coronel a Shaw Tucker diciendo que el Sea-Wing, la evolución anual de la vida alquimista, se acerca. Cuando la joven Nina le pide a su padre que le explique, él le dice que un alquimista estatal debe enviar los resultados de su investigación una vez al año para calificar para recibir más subsidios y que, dado que la evolución del año anterior no fue muy bien, esta próxima cita es su última oportunidad de permanecer en el programa de alquimista estatal. Nina confía en las habilidades de su querido padre, pero Shaw no está seguro y le preocupa que pueda perderlo todo. Los hermanos Elric regresan al día siguiente para continuar sus estudios, pero cuando Nina revela lo sola que ha estado desde que su padre se sumergió en su investigación, los chicos recuerdan cómo su propio padre había hecho lo mismo y deciden pasar el día jugando con ella. Mientras tanto, Shaw lucha desesperadamente por redactar un informe de evaluación satisfactorio. De vuelta en la ciudad central, el teniente coronel Miles Hughes, que ha sido puesto a cargo de la investigación sobre la serie de asesinatos del hombre con cicatriz dirigidos a los alquimistas estatales, analiza el caso con el mayor Armstrong, quien sugiere que el motivo del asesino puede ser castigar a los alquimistas estatales por romper con el código alquimista de servicio a la gente a cambio de licencias y fondos del gobierno. En ese momento reciben la noticia de que se observó que un hombre que se ajustaba a la descripción de su presa había sido visto en la estación central de trenes, lo que llevó al teniente coronel y al mayor a sospechar que el asesino pudo haber huido de la ciudad. En la casa de los Tucker, Shaw le explica a los Elric que en los días previos a que obtuviera su certificación estatal, era tan pobre que su esposa lo dejó y que haría cualquier cosa para evitar regresar a ese estado. Cuando Nina lo consuela, Shaw se ofrece a pasar el día siguiente jugando con su pequeña y Nina acepta con alegría. Pero cuando los chicos regresan al día siguiente, se sorprenden al descubrir que la casa está prácticamente desprovista de sonido. En una habitación trasera encuentran a Shaw trabajando en una nueva creación, una segunda quimera capaz de hablar humanamente. Tucker se luce enseñándole a la bestia a decir Edward, pero cuando la criatura llama a Ed hermano mayor, sin aviso, Ed se horroriza y le pregunta a Tucker cuánto tiempo hace que recibió su licencia y cuánto tiempo hace que su esposa lo dejó. Cuando Tucker responde a ambas consultas con hace 2 años, lo que provocó que Alphonse sujetara físicamente a su hermano para evitar que Sea-Wing Life fuera golpeado hasta la muerte. Ed grita de angustia cuando Alphonse se disculpa con Nina, diciendo que ni él ni su hermano tienen la capacidad de deshacer el daño que su padre le hizo, y los chicos informan la situación al cuartel general de la ciudad este. En el cuartel general, Edward discute la situación con el coronel Mustang y reconoce que, aunque como alquimista estatal, es probable que vea mucha más maldad e incluso se le ordene cometer sus propias atrocidades como arma humana militar. Continuará avanzando en su camino hasta que haya logrado su objetivo final. Pero al mismo tiempo, Ed grita que solo es humano a pesar de sus habilidades o su posición y que no pudo salvar ni a una niña. Mientras tanto, el hombre con la cicatriz llega a la casa de los Tucker mientras Shaw y Nina se sientan bajo arresto domiciliario y le declara a Shaw que, como un alquimista que se ha desviado del camino de Dios,
debe morir. Colocando su mano derecha en la cara de Tucker, muestra su extraña habilidad una vez más y destruye el cuerpo de Shaw desde adentro. Notando a Nina, el extraño se disculpa por lo que le han hecho y repite el proceso, pidiéndole que se vaya en paz. Cuando el hombre cicatrizado sale, le pide a Dios que cuide de las dos almas que acaba de enviar al más allá y se quita las gafas de sol para revelar los ojos rojos.